Y vamos a abrir en el Salmo 119, como todas sabemos que estamos estudiando en este año. Y los versículos que tenemos para hoy, espero que los hayan memorizado, ahí del 4 al 8. Hoy tenían para memorizar del 5 al 8, pero yo voy a hablar del 4 al 8 porque Sonia se quedó en el 3. Bien, dice así: tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. Te alabaré con rectitud de corazón cuando aprendiese tus justos juicios. Tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Y antes de continuar con el estudio, quiero hacerles un desafío. No sé, algunas tal vez con el traqueteo del día, de prepararnos la ropa, dejar la leche para los chicos, tal vez no preparamos nuestro corazón para venir a este lugar a escuchar la palabra, ¿no? Yo siempre doy gracias a Dios por esta reunión porque es para mí, nomás. No tengo que preparar a los chicos ni al marido, plancharle nada, es para nosotras, ¿no? Y siempre preparo mi corazón porque sé que Dios me va a hablar a mí, en forma particular. Y mi desafío en esta tarde es ese, que Dios te pueda hablar a vos. Tal vez en algún punto del mensaje, ¿no? En alguno de estos versículos, que puedas abrir tu corazón, no como la piedra tal vez que mostró Anita, sino un corazón sensible a lo que Dios tiene para ustedes. Para mí preparar esto fue hermoso y disfrutar un montón. Y hablando con Silvia recién le decía, ojalá que pueda transmitir un poquito de lo que Dios me enseñó a mí. Por eso quiero invitarlas un minutito a orar a Dios y pedirle que nos hable en forma especial. Y que después de esta exposición de la palabra, no salgamos igual de este lugar. Que podamos tomar decisiones ahora, acá, ¿no? Que van a marcar nuestra vida. Vamos a orar un minutito, cada una con el Señor, pidiéndole eso. Señor, en esta tarde, como decíamos recién, queremos preparar nuestro corazón para escuchar tu voz. Señor, pensando que tu palabra es una palabra viva y eficaz que nos quiere hablar. Y, Señor, que podamos tener corazones sensibles, blandos, para recibir y no ser las mismas después de salir de este lugar. Te dejamos esta tarde en tus manos. Guíame, Señor, para poder transmitir lo mucho que tú me regalaste. Te dejamos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Y dice ahí el salmista, ¿no? Y yo antes de empezar pensaba qué título ponerle a este estudio, ¿no? Y gracias a las chicas por la decoración también, porque pensé en ponerle justamente lo que vemos acá, un tesoro, atesorando la palabra, ¿no? Y me encantó cómo lo representaron, porque en un momento me preguntaron qué podemos hacer, y la verdad que lo ejemplificaron muy bien, ¿no? Un tesoro y está la palabra de Dios. Dice ahí el salmista en el versículo 4, dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Y aquí veo un encargo bien claro. Dice tú, ese que está hablando es el Dios vivo y verdadero, el Dios creador, ¿no? Hoy a la mañana miraba el noticiero y veía el volcán que estaba en erupción aquí en Chile, acá al lado, y que está llenando de cenizas para Pero pensaba, y el otro día veía esa especie de tsunami que hubo en Asia, y decía, ay, ese Dios tan poderoso, veía la fuerza de ese volcán saliendo así, lo veía tan inmenso, decía, ese Dios es el Dios que yo tengo, el Dios que creó eso, ¿no? Y pensando en esto, decía, tú, ese Dios creador, no era cualquier persona la que le estaba hablando a David y la que nos está hablando ahora. Es el Dios vivo y verdadero, el Dios creador que hoy nos quiere hablar a nosotras y que en este momento habló a David. Dice, encargaste. Y me gustan las definiciones, por eso van a haber muchas definiciones. No se preocupen si no las puedan copiar todas, después cualquier cosa pasamos el apunte. Dice, encargaste es confiar el cuidado de algo, dar a uno la realización de una cosa, ordenar, pedir, recomendar, aconsejar, tomar a su cuidado, tomar la responsabilidad de algo,
mandar a hacer. Y después dice que sean muy. Y ese muy habla de un adjetivo de cantidad, si no me equivoco, las maestras, ¿no? Que hablan de un grado sumo, ¿no? Y después dice que sean guardados. Y ese guardado es atesorar, cuidar, vigilar, custodiar, preservar de daños, conservar, retener para sí, cumplir lo que se debe, reservar, conservar, precaverse de un riesgo. Muchas definiciones, pero me quedo con dos tal vez. Atesorar y retener para sí. Este Dios supremo le dice, te encargo, te aconsejo, te pido que en un grado sumo guardes, retengas para vos, atesores. ¿Qué? Después dice, los mandamientos. Esos preceptos que son normas para la vida cotidiana, para el todos los días. Mi esposo dice que yo en vez de guardar escondo las cosas, ¿no? Él deja la llave arriba de la mesa y yo para mantener ordenado las meto en un cajoncito o en otro lado para que no se vean, ¿no? Y dice, cuando las busco no las encuentro, vos escondés, me dice. Pero cuando guardo algunas cosas mías que yo le doy valor, así como las chicas, sé dónde las pongo y las guardo en un lugar especial, ¿no? Y así como las chicas, yo también tengo una cajita con aquellas cartas que me escribió Ricardo cuando éramos novios, con las tarjetitas, ¿no? Y todas esas cositas que siempre me dio pena tirarlas. Lo digo, lo tengo a él ahora, pero igual, las quiero guardar como recuerdo. Mi hijo Alan tiene un baulito que era de mi abuela, que yo se lo reciclé ahí, se lo pinté, y él le puso un candado, uno que tiene unos números, así como una clave, una llave, todo le puso, y ahí guarda las cosas que son importantes para él. Su juguete favorito, sus ahorros, su MP3 y todas esas cosas que no quiere que su hermano menor le toque, ¿no? Ahí las tiene guardaditas. Para uno capaz que no tienen valor, pero para él son las cosas apreciadas, ¿no? Yo cuando era chica guardaba todo bajo la cama. Ponía cajita con telita, trapito, papelito. Por eso me dicen polilla, chicas. De ahí sale mi apodo. Ahí ya se conocen por qué me dicen Poli. Mi mamá el otro día, obviamente, pasaba la escoba, me sacaba todo para afuera y yo de vuelta, después que ya terminaba, volvía a guardar todos mis tesoritos ahí, ¿no? Todas esas porqueritas que yo le daba valor. Tal vez las que están de novias o que estuvieron en un sumo momento de novias, como tal vez estuvo aquí una de ellas, guardábamos el papelito del primer caramelito que me regaló, la rosa aplastadita de la primer ramo de rosas que me regaló, ¿no es cierto? La primera tarjetita, el primer, qué sé yo, papelito de helado, o el palito del helado, ¿no? Que uno las ve y son puras porquerías, ¿no? Pero para la persona que los guarda, las atesora y las guarda por quien se las regaló, ¿no es cierto? Y las atesora y las tienen ahí guardaditas, ¿no? Saben que la palabra de Dios habla mucho en cuanto a guardar. Y los judíos, para guardar la palabra de Dios, también tenían diferentes cosas. Vamos a buscar en Deuteronomio. Deuteronomio 4. 1 y 2. Dice así. Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová tu Dios de vuestros padres os da. No añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiráis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. El versículo 6 dice, guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia. El 40 dice, y guarda sus estatutos y sus mandamientos, los cuales yo te mando hoy para que te vaya bien a ti y a tus hijos después de ti, y prolongues tus días sobre la tierra que Jehová Dios te da para siempre. El 5:29 dice, ¿quién diera que tuviese tal corazón, que me temiese y guardase todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuere bien para siempre? Y el 6:2 dice, para que temáis a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de su vida, para que tus días sean prolongados.
Y vemos en muchas otras partes más, y ahí en Deuteronomio también, en un montón de pasajes más, cómo guardaban, ¿no? Y la insistencia en guardar, ellos, los hijos de sus hijos, guardar la palabra, ¿no? Y dice, para que les vaya bien y para que prolonguen sus días. Tenían una promesa también eso, ¿no? Y como dije, los judíos tenían una forma práctica de cómo guardar la palabra. Y ahí en el capítulo 6, más adelante, en el versículo 6, va explicando un poquito cómo hacían para guardar la palabra. Y primero dice, las repetirás a tus hijos. No, perdón, están sobre tu corazón, dice. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y esa palabra estar sobre su corazón hablaba de meditar la palabra, ¿no? De que esté en su mente y que después la bajaran a su corazón. Y tal vez muchas escucharon el significado de meditar cuando hablamos del rumiar de la vaca, ¿no? Pero como hay muchas nuevas, tal vez nunca lo escucharon, voy a compartirlo un poquito, ¿no? Es cuando la vaca come, mastica un poco el pasto y la traga. Después pasa un tiempo, se echa la vaca, saca de sus estómagos, vuelve a masticar la comida, la vuelve a tragar, saca del otro estómago, porque no sé cuántos tienen, y sigue masticando y los vuelven a tragar, ¿no? Y eso habla de meditar, ¿no? Tal vez algo que sacaste de la palabra de Dios, masticarlo, sacarle el gusto y ver lo que Dios tiene para vos. Y tal vez después estás lavando los platos y sacar de vuelta, a ver, ¿qué me quisiste decir, Señor? La otra vez escuché al doctor Padrón en la iglesia dar una definición también en cuanto a meditar y me gustó mucho. Se la voy a robar. Pero hablaba, dice, de buscar alimentos, meterlos en la boca y degustarlos, ¿no? Sacarle el rico sabor, pero también después tragarlo para que el cuerpo asimile todos los nutrientes, ¿no? Y sea de beneficio para el cuerpo. Y me gustó mucho también eso, pensar en degustar la palabra de Dios, pero después asimilarla para que traiga un beneficio a mi vida. Dicen, meditaban la palabra, estaban sobre su corazón. Pero también después dice, y las repetirás a tus hijos. Repetir, 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 repetir. ¿De qué habla? De memorizar, ¿no? ¿Cuántas veces tuvimos que repetir los versículos de hoy para que nos queden, ¿no? Porque hablaban de mandamientos, los preceptos, los estatutos, se nos mezclaba todo, ¿no es cierto? Y teníamos que repetir para fijarlos. Pero dice, y repetirás a tus hijos. O sea que para repetírselos a ellos, primero los tengo que saber yo, ¿no? Y qué hermoso, ¿no? Es poder tener guardados en nuestra mente versículos, porque podemos hacer que el Espíritu Santo cumpla su función, que es sacarlos cuando realmente los necesitamos. Hace 2 años más o menos empecé un tiempo de prueba especial en mi vida. Y fue un tiempo donde solamente la memorización hacía una obra en mi vida, ¿no? Cuando ahí me sentía media desahuciada, el repetir y repetir y repetir la palabra de Dios. Y cuando estaba un poquito mal, salían esos versículos a mi mente y me daban el ánimo, la fuerza y el objetivo de donde Dios quería ponerme. Hace poco mi hermana, no sé si todas saben, tuvo cáncer, ¿no? Y ella me decía, Poli, ¿no sabes qué hermoso es ver cómo el Espíritu Santo sacó versículos que aprendí cuando era chica con mi maestra de escuela dominical, que ni me acordaba que los sabía, dice, o que los tenía ahí. Pero el Espíritu Santo los sacaba a mi mente y era justo en el momento que lo necesitaba, ¿no? Pero si no hubiera nada en la mente, no hubiera sacado nada el Espíritu Santo. No hace magia. Hace poder cumplir la palabra de Dios en su momento adecuado. Ahora, memorizar, dice, con tus hijos, repetirlas a tus hijos. El más chiquito mío es un cohete, pero le encanta memorizar. Y no sé si sabe bien el propósito de la memorización o si alcanza a entender para qué le sirve memorizar, pero él es re competitivo y le encanta saber y aprender y levantar la mano. Cuando la señorita de la escuelita dominical, el otro día unas maestras me decían cómo respondía, y acá en la escuela y en casa también. Entonces yo digo, bueno, yo voy a aprovechar. Si ya que le gusta tanto y tiene facilidad para aprender, le damos ahí, hicimos los cuadros de memorización y memoriza y compite con el hermano que es más grande y él se los aprende primero, entonces lo goza el hermano, ¿no? Pero yo me aferro a la promesa que dice, aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Y yo sé que en un momento, en un futuro, eso que aprendió ahora, Dios lo va a utilizar. Hoy tal vez no le ve el objetivo o el propósito él, ¿no? No lo disfruta como tal vez uno, pero sé que a la larga
le va a ser de beneficio, ¿no? Por eso ahí decía, y las repetirás a tus hijos. Primero lo tengo que aprender yo para después dárselos a ellos. Después dice, y hablarás de ella estando en tu casa. Y eso me habla de conversar, no de las cosas intrincadas de la palabra de Dios y de las verdades esas profundas, sino de las cosas simples y las verdades simples que tiene la palabra de Dios. Ahora yo pensaba, no puedo hablar de las verdades de la palabra de Dios si ando alterada, me peleé con mi esposo, estoy chinchuda, ando acelerada, me levanté con la pata izquierda, como a veces decimos. No puedo hablar de la palabra de Dios porque los que están alrededor mío me conocen. Y no me puedo poner una careta y empezarle a hablar de la palabra de Dios. Tengo que vivir la palabra de Dios para poder conversar de ella estando en mi casa. Andando por el camino. Y eso me habla de mi vida cotidiana. Cuanto más estoy con la palabra de Dios, más me enamoro de ella, más disfruto de lo que ella tiene para mí. Y estoy deseosa de compartirle a otros lo que ella me enseñó a mí primero. Y tengo amigas hermosas, ¿no? Pero una de ellas, especialmente, ¿está la flaca por acá? Me parece que no anda, así ella. Nos juntamos a veces a pintar, porque nos gusta pintar, o a charlar, a tomar unos mates. Pero es hermoso, porque cada vez que nos juntamos, siempre me dice, ¿viste el comentario de la hora silenciosa? Yo tengo un comentario grandote, ¿viste lo que decía hoy? Y me lo comparte. Después, antes teníamos un devocional en común, aparte de la hora silenciosa, y me dice, ¿lo leíste hoy? ¿Viste qué bueno que está? Y ahí nos compartimos y charlamos de eso, ¿no? Andando por su camino. Ella disfrutó tanto lo que Dios hizo en su vida, que no se lo puede guardar y que lo quiere compartir con las personas que por ahí están cerca, en su camino, a su alrededor. Y también pensaba con esa palabrita, andando por el camino. ¿Cuántas veces salimos a caminar las mujeres, no? Nos gusta salir a caminar, nos hace bien, lo hacemos como gimnasia. Y tal vez andando por el camino podés aprovechar para compartir con la que sale con vos, o aún si salís sola, poder ir meditando de la palabra de Dios, o compartiendo con la que está al lado la hora silenciosa, o memorizando juntas el versículo del concurso, ¿no? Andando por el camino. Y después dice en el 7, al acostarte, que sea lo último que entre en tu mente, ¿no? Los judíos dicen que al acostarse también buscaban la palabra de Dios. Eso te va a preservar del descanso, de la ansiedad que a veces llevamos a la cama, que no nos deja dormir porque andamos pensando en todo lo que tenemos que hacer el otro día, ¿no? Ahora, no sé ustedes, hablo también por mi propia experiencia, ¿no? Muchas veces nos vamos a la cama con la tele, ¿no? Y lo último que entra en nuestra mente es el noticiero con todos los dramas que hay en el país, o la película, que por ahí te quedaste en la mitad de la película. A mí me gustan las series esas de ¿cómo se llaman? Los de los policías científicos, me encantan. Sí, esa. Bueno, todas esas cosas. Pero a veces me quedo con esos, me duermo a la mitad y me quedo con el drama, ¿viste? La cosa más fea, ahí me quedé dormida, ¿no? Y me voy con esto tal vez a la cama, ¿no? Ahora, ¿qué diferencia que sería si nos vamos con la palabra de Dios como hacían ellos, ¿no? Con un versículo, tal vez ahí al lado de nuestra mesita de luz, ¿no? Para que lo último que entra en nuestra mente no sea la televisión, no sea el CCI, sino sea la palabra de Dios. Pero aún más dice, cuando te levantes, ¿no? Cuando te levantes. Lo primero que entra en tu mente va a determinar el rumbo que va a tener tu día, ¿no? Ahora, las mujeres, y me incluyo en primer lugar, aceleradas a veces como somos, tal vez las que viven allá de Doña Juana, que me van a entender más, ¿no? Tenemos que cerrar la cama rápido porque si no, si entra alguien va a ver todo desordenado y nos levantamos así apuradas, armando todo para que todo se vea más o menos ordenado. Y después que terminamos de acomodar todo, uy, se me hizo la hora para cocinar, los chicos ya vienen y me pongo a cocinar todo. Y después cuando me siento, tal vez a la hora de la siesta, a hacer la hora silenciosa, porque me levanté acelerada, pasaje, por nada estéis afanoso, te da con un palo y dice, qué bueno hubiera sido si desde temprano me hubiera entrado esto a la mente. Qué diferente hubiera sido mi día, ¿no? Ahora, tal vez hay mamás de nenes chiquitos, ¿no?
y que se les complica mucho. Dice, Poli, mira, yo me levanto y estoy con la teta ahí, el gordo que me llora, que yo no la puedo hacer a la mañana, ¿viste? Se me complica. Y yo creo que las que ya tienen grandes recordarán también esos tiempos. Yo ya, gracias a Dios, estoy poquito saliendo ya de eso, pero sé que hay muchas. ¿Cómo hago? ¿No? Después yo me doy cuenta que después pasó el día y ya me perdí un montón de cosas. Bueno, por ahí podés buscar la forma, dejarte la hora silenciosa y la Biblia abierta a la noche antes en el capítulo, y cuando el gordo se te despierta, te lo enchufas acá y te pone a leer, ¿no? Y tal vez le podés leer a él también, ¿no? Que ya en sus oíditos pueda entrarle eso. Buscarle la vuelta. Cuando realmente valoramos y atesoramos algo, lo guardamos y le buscamos la vuelta. Después dice, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos. Las tenían bien presentes. ¿Y saben lo que hacían los judíos? Una la ataban acá cerca del codo, un paquetito, y con las cintas se las iban trenzando en la mano izquierda hasta que la última puntita de la cintita quedaba en el dedo mayor, ¿no? Y ahí guardaban la parte de la ley escrita con una tinta especial y una pluma especial. Escribían la palabra de Dios, la ley, y la tenían ahí cerquita de ellos. Y otra eran los frontales, que se llamaban, estas son las filacterias o filacterías, no sé bien cómo se dice, ¿no? Que aparte de la ropa que se ponían todo eso, ¿no? Y eran unas cintas que se ataban en la frente, ¿sí? Y acá en el medio le quedaba un paquetito que tenía 4 compartimientos. Y que ahí también escribían todas esas partes de la ley que hablaban de obedecer la palabra de Dios, ¿no? En las cosas cotidianas. Y uno de los pasajes que tenían es justamente este que estamos leyendo ahora, ¿no? La tenían ahí, bien fresquita, para cuando se tocaban el brazo o acá se le movía esto, recordar que tenían que guardar la palabra de Dios. Bien presente. Ahora también a algunos se les iba la mano, ¿no? Como los fariseos. Y que Jesús los juzga, ¿no? Porque dice que se ponían bien anchas las cintas acá y acá para que dijeran qué espirituales que son, ¿no? Y Jesús los condenó, ¿no? Ahora yo pensaba, cuando memorizo, cuando guardo la palabra, ¿cuál es mi motivación? Que me vean cuánto aprendí de los versículos, ahí cuando me entregan el último día el cartelito, ¿no? Del concurso, ¿no? Y que me aplauden y me felicitan, o porque realmente sé que es lo que va a transformar mi vida. Ojo que podemos ser como estos fariseos, ¿no? Y por último dice, y las escribirás en los postes de su casa y en tus puertas. Por todos lados tenían el recordatorio de la palabra de Dios, ¿no? Y me encanta también porque tengo otra amiga, acá la señora Silvia Clauser, que tiene hermosos cuadros en su casa. Si no han ido, pueden ir a visitarla y ver los cuadros. Que son recordatorios de la palabra de Dios. No tienen escrito nada. Son dibujos, ¿no? O pinturas. Pero cuando vivía en la otra, y que siempre es la que más me marcaba, era un cuadro que tiene de Daniel en el foso de los leones, ¿no? Y ahí están los leones todos tranquilos andando alrededor de él, y ahí Daniel caminando entre ellos, tranquilito y pacífico, ¿no? Y realmente no tiene el versículo escrito, pero realmente te hace ver el poder de Dios, ¿no? Protegiéndolo en el medio de la tormenta, de la prueba, ¿no? Y saber que ese Dios es el mismo que yo tengo hoy. Y es un recordatorio de la palabra de Dios. Y ahora tiene otros más lindos también ahí de Jesús en la barca y muchos otros más, ¿no? Muchos más. Pero tal vez vos decís, bueno, yo no tengo esos cuadros hermosos, ¿no? Pero por ahí podés tener y hacerte, ¿no? Tus anotaciones de la palabra de Dios, ¿no? Y ponerlos ahí en la ladera. Yo no soy muy amante de las fotos en la ladera. Lo único que me permito es poner versículos. ¿Por qué? Porque me hacen recordar la palabra de Dios, ¿no? Y a veces, como hablo en la heladera 500.000 veces al día, ahí los tengo, ¿no? Y me van haciendo recordar las cosas que Dios me enseñó tal vez temprano o hace mucho y que tal vez me estoy idealizando, ¿no? Y volverlos a ver, no, me tengo que volver a enfocar en esto, ¿no? Y poner tal vez en los espejos, en los lugares donde más pasás, ponerte recordatorios de la palabra de Dios y saber atesorarla, guardarla, como hacían tal vez estos judíos en la antigüedad, ¿no? Y David, el que escribió este salmo, seguramente hacía lo mismo, ¿no? Pero en el versículo 15, un poquito más adelante, dice, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está. Y me habla de un Dios celoso, que no quiere compartir ese lugar con nada ni con nadie.
Por eso en el versículo 5 el salmista dice, ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Y ese ojalá me habla de una expectativa concreta. Ojalá, un deseo profundo, un anhelo, una súplica. Sonia la semana pasada, no, la anterior, nos habló de su camino. Pero aquí habla de mis caminos. Y ahí en Isaías 55, 8 y 9, dice así, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mi camino, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Son opuestos, son diferentes. Mi camino va para allá y el camino de Dios va para allá, ¿no? Pablo también se encontró en esta frustración, ¿no? Y ahí en Romanos 7, todas se acordarán cuando dice, lo que no quiero hacer, eso voy y hago. Y lo que tengo que hacer, no lo hago. Porque sabía que nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva a caminos opuestos a los de Dios. Por eso el salmista sabía que como hombre iba a atesorar otras cosas que no era la palabra de Dios, ¿no? Y que su camino iban a ser tal vez otros. Por eso pide, ojalá fuesen ordenados, ¿no? Ahora pensaba, ¿qué caminos son los que tenemos? ¿Qué cosas podemos atesorar nosotros que ocupan el lugar de la palabra de Dios? Y pensaba cosas tal vez mías, cotidianas, ¿no? Por ahí mis propios deseos, ¿no? Mis proyectos, mi deseo de superación, lo que yo quiero hacer, ¿no? O tal vez mi propia opinión. No escucho mucho el consejo de la palabra de Dios si no dice lo que a mí me gustaría escuchar, ¿no? Y mi consejo es el que tiene peso, ¿no? Y lo que quiero escuchar, y si a veces voy a buscar amigas que sé que me van a decir lo que quiero, ¿no? Por eso es tan importante cuando tenés que tomar decisiones y buscar consejo, ir a aquellas personas que sabés que son espirituales, que te preceden, que tal vez ya pasaron por eso, y que te van a decir lo que la palabra de Dios dice, no lo que querés escuchar. Tal vez nuestros esposos pueden llegar a ocupar el lugar de la palabra de Dios, ¿no? Muchas de las autoridades siempre nos cuentan, ¿no? Han estado separadas mucho tiempo de sus maridos, ¿no? Y a veces sin comunicación, sin wing, sin nada. Yo soy más actual, pero también me pasa lo mismo, ¿no? 2 meses al año, Ricardo allá está en el Pichitraful, en el medio de la montaña, donde a veces tampoco nos podemos comunicar, y es en esos momentos donde a veces Dios me pone en situaciones donde no me puedo aferrar a Él, ¿no? Y irremisiblemente tengo que ir a la palabra de Dios, porque Él no está. Y creo que Dios lo hace así a propósito, ¿no? Para que no me aferre a Él, ay, bueno, mira, estoy así, me siento mal, y me agarro a Él. No. Es este el lugar. No está mal hacerlo, pero si lo hago después que la palabra de Dios, ¿no? Ahí debo encontrar mi refugio, ahí debo encontrar las respuestas a mis necesidades, ¿no? Pueden ser mis hijos también, el centro de mi atención, cuando son chiquititos, que no les pase nada, que tengan todo, y gira todo en torno a mis hijos, ¿no? Y todo es ahí. O después cuando son más grandes, el otro día hablaba con Gloria, me dice, hasta que no se casan, no dejas de atenderlos y de estar pendientes de ellos, me decía, ¿no? Estamos pensando en sus decisiones, en que no se equivoquen, en que tomen buenas decisiones en cuanto a su futuro, en su ministerio, en el estudio que van a tener, y ni qué hablar cuando se están por poner de novio, que no se equivoquen, que sepan elegir. Y ahí ronda nuestra mente en nuestros hijos. Y está bien porque somos mamá, ¿no? Pero a veces se nos va la mano y ellos ocupan el primer lugar en nuestra vida, ¿no? Mi ministerio. Son todas cosas buenas, se dieron cuenta que son cosas buenas, no son cosas malas, pero pueden cambiar el orden, ¿no? Podemos nosotras cambiar el orden y ponerlo en el lugar que no corresponda. Mi propio ministerio, todo lo que quiero hacer para el Señor, los proyectos, quiero salir, quiero hacer esto, quiero prepararme, organizar aquello, y siempre estoy girando en la prioridad que es el ministerio. Y tal vez soy una Marta, ¿no? Dándole al Señor, pero me olvido de ser María. Buscar a los pies de Jesús el consejo de la palabra, ¿no? Ese lugar que dice que no le será quitado, porque era el mejor lugar donde tenía que estar. Las preocupaciones. El año pasado hablamos mucho de las preocupaciones, no sé, las que estuvieron el año pasado, si se acuerdan un poquito en la vida de Ana, ¿no?
Pero ¿cuántas veces estamos preocupadas por cosas y ocupan el primer lugar en nuestra mente? Nos levantamos pensando en lo que nos falta, en las necesidades, en la enfermedad de nuestros hijos, de nuestros padres que están mayores. ¿Cómo hago para estar tan lejos y quiero cuidarlos, pero tengo que estar acá? ¿Y cómo hago con mis hijos? Y bueno, se nos empiezan a presentar un montón de situaciones de acuerdo a la vida que tenemos, ¿no? Y nos empezamos a preocupar y ocupan el centro de nuestra mente. Y no descansamos en las verdades y en la confianza que nos da la palabra de Dios. Las cosas materiales también, ¿no? Estamos ahí pendientes siempre de lo que nos está faltando, ¿no? Quiero el sofá cama para que me sirva de cama y también de sillón. Me parece que la casa me queda chica, ¿no? Y cómo me gustaría tener una casa. Ahora tengo la casa, está hermosa, pero ¿sabes qué? Me faltan tantos muebles, no tengo nada para llenarla, ¿no? Y así vamos pensando siempre lo que nos falta. Ahora me falta el microondas, tengo el bebé chiquitito. Si tuviera el microondas más rápido para preparar la meme, ¿viste? Bueno, y vamos pensando en todo lo que nos falta y nuestro anhelo, nuestra meta, nos vamos pensando cómo hacer para lograr tener esas cosas. Pasa muchas veces, ¿no? Y la sociedad en que nos vivimos a veces nos va envolviendo en eso, ¿no? Y vamos deseando lo mismo que desea el mundo, ¿no? Porque nos van bombardeando con eso. Y como creyentes no estamos exentos. Recuerdos del pasado, tal vez, ¿no? Tal vez las alumnas que acaban de ingresar, las que ya dejaron, y aún el equipo, ¿no? Recordar lo que dejamos, nuestras familias, nuestras comodidades, todo lo que dejamos atrás. Tal vez las solteras pensando, ¿qué hubiera pasado si hubiera seguido con esa relación que tuve? O si le hubiera dicho que sí a fulano de tal, en ese momento pensé que no era la voluntad de Dios, pero tal vez ahora estaría casada y no estaría sola, ¿no? Y vamos empezando a dejar que los recuerdos del pasado me perturben y sean el centro de mi atención. Lucas 12:34 dice, donde está vuestro tesoro, aquello que guardamos, que ocupa el primer lugar, ahí está nuestro corazón. Pero Jeremías, vamos a buscar Jeremías 6. Jeremías 6:16 dice así, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad, y preguntar por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Mas dijeron, no andaremos. El 7:3 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, mejorad vuestros caminos y vuestras obras, y os haré morar en este lugar. El 5 dice, pero si mejorares cumplidamente vuestros caminos y vuestras obras, si con verdad hicieres justicia entre los hombres y en el prójimo. El 23 dice, mas esto les mandé y dijeron, diciendo, escuchad mi voz, y seréis a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mandé, para que os vaya bien. Y no oyeron ni inclinaron sus oídos. Antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. 26 dice, pero no me oyeron ni inclinaron su oído, sino que endurecieron su cerviz e hicieron peor que sus padres. Tú pues le dirás todas estas palabras, pero no te oirán. Los llamarás y no te responderán. Les dirás, por tanto, esta es la nación que no escuchó la voz de Jehová su Dios, ni admitió corrección. Pereció la verdad, y de la boca de ellos fue cortada. Parad y ved cuál están siendo tus caminos, ¿no? Y busca el camino de Dios. Siempre es opuesto al que estamos siguiendo, ¿no? No es el que agrada a Dios, porque dijimos que sus caminos no son nuestros caminos. Tal vez haya alguna de estas cosas en tu vida, ¿no? Tal vez te sentís perturbada, confundida, abrumada, sin poder descansar, porque tal vez está ocupando alguna de estas cosas el primer lugar en tu vida y tenés que hacer un orden, ¿no? Por eso ahí el salmista sigue diciendo, ojalá fuesen ordenados. Y esa palabra ordenado significa colocar las cosas en el lugar que corresponde. Paz, tranquilidad, disposición, arreglo. Y me encanta esta palabra a mí, ordenar.
Como mujeres sabemos que es hermoso, pero cuánto cuesta, ¿no? Cuán difícil es mantener todo ordenadito, ¿no? Requiere esfuerzo y disciplina, ¿no? Y una decisión constante. Las que viven, yo siempre me identifico con las de allá porque soy de allá. Pero cuánto nos cuesta, ¿no? La casa es chiquitita y si dejas la taza fuera de lugar, se ve todo desordenado. Si el nene vino y dejó el juguete o la campera de la escuela, entra y se ve todo desordenado. Entonces todo el tiempo andamos juntando cosas, papeles, los cositos, para que se vea ordenado, ¿no? Todo el tiempo requiere, ¿no? Ahora, no sé ustedes, pero yo cuando termino de limpiar y ordenar todo y me siento en el sillón y miro, y me da un alivio, una tranquilidad, ¿no? Ver todo ordenadito en su justo lugar, todo limpito, ¿no? Te da tranquilidad, satisfacción. David tomó una decisión para que esas expectativas, ese ojalá, se concretara y ordenó su camino. Ahí en 2 Samuel 22 dice, porque yo he guardado tus caminos, los caminos de Jehová, y no me aparté impíamente de mi Dios. En el Salmo 32, 8 y 9, después de confesar el pecado con Betsabé, él decide escuchar la voz de Dios y Dios le habla. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo, como el mulo, sin entendimiento, que han de ser sujetado con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. ¿Y cuántas veces, no, nos pasa esto? Pasamos por la prueba, por el momento difícil y nos aferramos de la palabra de Dios, la atesoramos, memorizamos, guardamos porque sabemos que es el único refugio. Pero pasamos el valle y vamos de vuelta para nuestros caminos. Y de vuelta otra prueba, ¿no? Y nos volvemos a aferrar a la palabra de Dios y a memorizar y a saber todo aquello que sabemos que nos hace bien, ¿no? Y de vuelta pasa el valle y nos volvemos a deslizar. Y somos hijas del rigor, como el caballo y como el mulo, que hay que frenarlo porque si no se van para cualquier lado, ¿no? Pero acá dice el salmista, ojalá fuesen ordenados, ¿no? Y él quiso ordenar. Ahora, ¿cuál fue la razón? Dice, para guardar tus estatutos, sigue diciendo el versículo. Nuevamente dice la palabra guardar, atesorar, custodiar, conservar, guardarla para mí, agarrarla para mí. Y esa palabra estatuto aquí significa leyes puestas por escrito para ser observadas permanentemente, ¿no? Y vuelve a afirmar el concepto que mencionamos recién del Salmo 32. Dice que cuando paso por alguna experiencia y empiezo a disfrutar el contacto con la palabra de Dios, a veces pasa eso y pienso que esa experiencia que tuve con Dios me va a guardar para siempre, ¿no? Y me voy deslizando, ¿no? Pero nos olvidamos que lo que pasó, pasó. Pude tener victoria ahí, pero no me garantiza la victoria de hoy ni la del futuro. Tengo que permanecer guardando sus estatutos para poder lograr la victoria, ¿no? No quedarme con la hermosa experiencia que tuve con Dios. Y hace poco hablaba con Mirta y le decía, todo lo que viví en ese tiempo de prueba que le comentaba recién, fueron momentos hermosos que realmente disfruté, a pesar de que fueron turbulentos. Pero no me quiero olvidar de las lecciones. ¿Y saben lo que hice? Agarré una agendita, el otro día le contaba también a Sandra la otra vez, y anoté todas las lecciones. Y cada tanto las miro, porque soy tendiente a olvidarme de las lecciones, ¿no? Guardar permanentemente la palabra, esos estatutos. Pero después vemos un estímulo consciente, porque dice, entonces no sería yo avergonzado. ¿Cuándo? Cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y ese entonces me habla de la consecuencia de lo que dijo anterior, ¿no? De guardar todos los estatutos, de ordenar el camino. Y su estímulo era que no sería avergonzado. Y esa palabra avergonzado dice que tiene vergüenza, turbación de ánimo, causada por alguna falta cometida o una humillación recibida. Le daba vergüenza, ¿no? Y ahí en el Salmo 51, cuando David empieza a confesar todo el pecado con Betsabé,
dice ahí en un versículo, dice, esconde tu rostro de mi pecado. Le daba vergüenza, no quería que Dios lo viera más, porque sabía que había afrentado al Dios vivo y verdadero, ¿no? Y decía, esconde tu rostro de mi pecado. Y después dice, lávame, purifícame, ¿no? Porque quiere realmente sacarse la vergüenza de encima, de la consecuencia de ese pecado. Y sabía que la única forma era buscar nuevamente la dirección a través de la confesión y de buscar de vuelta el camino de Dios, ¿no? Era lo único que lo iba a librar de la vergüenza de su pecado. Pero después dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos. Y ese atendiese habla de interesarse, reparar en algo, considerar, escuchar, oír con interés, ocuparse, cuidar. Y ahí me hizo acordar a Samuel. ¿Se acuerdan el jovencito Samuel, el niño Samuel? Que le hablaba a alguien. ¿Y qué? ¿Qué me dice? ¿Quién es? ¿No? Él quería responder al llamado, pero no sabía quién le estaba hablando. Ahora, cuando es aconsejado y le dice, es Dios el que te está hablando. Ah, es Dios. Entonces ya tengo la respuesta. Y ahí en 1 Samuel 3:10 dice, habla, porque tu siervo oye, ¿no? Dios cuando habla espera ser escuchado, ¿no? ¿En qué? En todos, dice, cuando atendiese todos tus mandamientos. Y ese todo me habla de un entero, una totalidad, algo completo. No algunas cositas sí y otras no. Todo. Y muchas veces algunas cosas de la palabra de Dios me gustan. Pero otras cuando empiezan a meterse en lo profundo de mi corazón y empiezan ahí a meterse en cositas que tengo tal vez escondidas o muy guardadas, que solamente yo las tengo y ni las quiero ver, ahí no, ahí pongo freno. No, hasta acá, ¿no? Y en algunas cosas, sí, pero en esto, no. Y Santiago 2:10 dice, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo, ¿no? Por eso aquí dice, cuando atendiese a todos tus mandamientos, no a algunos, a todos. Y después en el versículo 7 veo una elección cotidiana. Dice, te alabaré con rectitud de corazón, cuando aprendiese tus justos juicios, ¿no? Y me encantó la canción que escuchamos recién, ¿no? Te alabaré habla de ensalzar, enaltecer, exaltar, loar, adorar, glorificar, honrar. Y en el versículo 164, ahí mismo del 119, del Salmo 119, dice, 7 veces al día te alabo a causa de tus justos juicios. Y el 7 en la Biblia habla siempre de plenitud, de perfección, ¿no? De constantemente, ¿no? Y el salmista elige levantarse cada día y alabar a Dios, ¿no? Que toda su vida esté controlada por la palabra de Dios y adorarle, alabarle constantemente en su pensar, en su hablar, en su actuar. Él decide eso. Ahora, muchas veces puedo estar haciendo un montón de cosas para el Señor, ¿no? Queriendo alabarle y adorarle, hago. Ahora, pero si en mi vida no hay alabanza, tal vez es muestra de que mi corazón no está ni controlado, ni transformado, ni tiene compromiso con la palabra de Dios. ¿Hace cuánto que no te levantás y alabás a Dios por las pequeñas cosas? Por tus hijos, por tu esposo, por tus amigas, por tu casa, por el lugar donde vivís. ¿Sabés que a veces nos quejamos porque, ay, es chiquitito, es incómodo, yo antes tenía un lugar más grande? ¿Sabés la gente que daría cualquier cosa? Y esto me consta porque me lo han dicho, por vivir en este lugar. No sé si se han dado cuenta, han visto el fin de semana cómo se llena la laguna, todo acá alrededor de nosotros, lleno de gente que escapa y se viene para acá. Y nosotros lo tenemos y a veces no lo valoramos, ¿no? Y estamos pensando en qué lindo sería tal vez ir a otro lugar o estar en otro lugar o tener una casa en tal o cual lugar. Y no valoramos las pequeñas cosas que son grandes en realidad, ¿no? El lugar donde vivo, casas, amigos. Y ni que hablar de las grandes cosas que tenemos. ¿Hace cuánto que no alabas a Dios por la salvación? Por su gracia, por su misericordia, por su perdón, por el Espíritu Santo, por su palabra. Te alabaré con rectitud de corazón. Y esa rectitud de corazón habla de integridad y justicia.
Dijimos que el corazón nuestro nos lleva a hacer cosas contrarias a la palabra de Dios, a los caminos de Dios. Por eso necesito constantemente afinarlo a lo que la Biblia dice, ¿no? Para que funcione correctamente. Y David sabía de esto, sabía que su corazón lo iba a llevar a otros lados, entonces quiere afinarlo conforme a la palabra de Dios, ¿no? Y ese David pecador que vemos, ese David que pecó con Betsabé, que después mandó a matar a su marido, ese David que era común y corriente, llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios, ¿no? Pudo tener victoria, pero ¿cuándo? Cuando él decidió alabarle a Dios con un corazón recto, con la rectitud de su corazón. Ahí en el Salmo 51:10, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Y tuvo victoria, ¿no? Llegó a ser el hombre conforme al corazón de Dios. Pero después en el versículo ahí del Salmo 119 dice, cuando aprendiese tus justos juicios. Y ahí dice, cuando aprendiese, está confesando que no domina la asignatura, que todavía le queda mucho por aprender, ¿no? Está aprendiendo, está en el proceso. Y sus justos juicios dice que son los veredictos del juez supremo que regulan las rectas relaciones del hombre con su prójimo. Toda la vida debemos ser buenos estudiantes de la escuela de Jesús. Siempre. Nunca, nunca sentirnos como maestros consumados. Yo ya sé todo. Nací en un hogar cristiano, vine al instituto bíblico. Ya puedo ser maestra. Ya estoy lista. No, nunca nos debemos sentir así. David nos muestra, dice, cuando aprendiese, le queda mucho. Y Jesús dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde. ¿No? Y eso nos habla de ir en contra de nuestra propia soberbia, ¿no? A lo que pienso cuando digo creérmelo saber todo, que no acepto una corrección de un jefe, o el consejo de mi consejera, o el consejo de una amiga que me ama y me ve que me voy a meter la pata y me aconseja, ¿no? O que no estoy dispuesta a poner la otra mejilla cuando me siento ofendida, ¿no? Y a veces respondo y dejo mi lengua que hiera, que diga cosas, ¿no? Por no reconocer mi error. O que no soy capaz de pedir perdón, siempre espero que el otro venga, ¿no? Y en cuanto a esto, les quiero confesar que aprendí mucho de mi esposo. Los primeros años de casado, y aún sigo aprendiendo en cuanto a eso. Siempre que teníamos alguna discusión o alguna desaveniencia, yo me iba ahí a mi cuarto y me llenaba de argumentos, ¿no? Bueno, yo le dije esto porque él me dijo esto. Si él no me hubiera mencionado esto, yo no hubiera actuado así. Y me llenaba de cosas para justificar que yo estaba bien y que él tenía que venir a pedirme perdón, ¿no? Pero dentro mío yo sabía que yo era la culpable muchas veces. Pero cuando estaba ahí llenándome de todos los argumentos, venía mi esposa y me decía, Poli, ¿sabes qué? Perdóname, vamos a empezar de vuelta. Ay, ahí me mataba porque yo sabía que yo era la culpable. Sin embargo, él estaba dispuesto a humillarse y venir a pedirme perdón, ¿no? Ahora, contrario de este mundo que nos dice que humillarnos es perder, humillarse es ganar, porque nos parecemos más a Jesús, ¿no? Y una y otra vez puedo machacar esa lección en mi vida, ¿no? ¿Cómo estoy en mis relaciones personales? ¿No? ¿Cómo estoy con los justos juicios que regulan las relaciones con nuestros hermanos? Tal vez tengo que pedirle perdón a alguien, tal vez tengo que arreglar alguna situación con mi marido, tal vez tengo que solucionar alguna afrenta, ¿no? Y saber que estoy guardando sus justos juicios. Pero también en el versículo 8 me habla de una esperanza continua. Tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Y ahí dice tus, ¿se dan cuenta? No dice mis, dice tus, ¿no? Porque toma la decisión de aprender, guardar, obedecer y vivir de acuerdo a sus parámetros, a los de Dios, no a los suyos. Y decide que ya no va a poner sus formas a que se afinen a lo que Él quiere, sino que va a ponerse para que
todas sus decisiones, sus cosas, se afinen a la palabra de Dios, ¿no? Y no al revés, que muchas veces hacemos eso. Este estudio puede llegar a ser una mera satisfacción de nuestras necesidades intelectuales, ¿no? De saber a ver qué dice el Salmo 119. Pero saber no hace la diferencia. A veces desaprender o desaber, no creo que no se dice, desaprender, ¿no? Aquellas pautas, aquellas normas, aquellas tradiciones que tal vez traigo, ¿no? Y que no necesariamente son lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Pero por ahí por mi crianza, tal vez como mujer traigo arraigada cosas de mi familia o de mi iglesia que no necesariamente se afinan a la palabra de Dios. Y las sigo reproduciendo así. Tal vez en cuanto a la sumisión, ¿no? Tal vez tuve un matriarcado, ¿no? Donde mi mamá tomaba todas las decisiones, las situaciones financieras decidía ella, esto es para esto es para aquello, y tal vez la fachada del papá era para ir a la iglesia nomás, ¿no? Pero la palabra de Dios es muy clara que no es así, que el hombre es la cabeza del hogar en todas las áreas, como Cristo es la cabeza de la iglesia. O tal vez en la crianza de nuestros hijos, tal vez tuve unos padres demasiado permisivos, donde no tenían límites ni regla, y para mí eso es la forma, y lo sigo reproduciendo así. O al revés, padres demasiado estrictos, donde daban paleta, pero sin explicar el porqué o la razón de la disciplina. Y yo lo reproduzco así, ¿no? O en cuanto a principios de conducta, en formas de vestirnos o de relacionarnos con el sexo opuesto. O en cuanto a la forma de arreglar situaciones o problemas con los hermanos, cómo hacerlo. O en cuanto a las características del liderazgo, ¿no? Tal vez mamé cosas, tradiciones, dogmas, pero no necesariamente son lo que la Biblia dice. Y tal vez en este año Dios quiera ordenar esos caminos, que tu corazón se afinen a la palabra de Dios y no la palabra de Dios que se afine a las cosas que vos aprendiste. Tal vez tenga que hacer cambios, ¿no? Ordenar tus caminos. Jesús también condenó las tradiciones, ¿no? En la palabra de Dios, siempre ahí hablando con los fariseos, ¿no? En Mateo 15, 3 al 20 habla todo, pero el versículo 3 dice, porque también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestras tradiciones. A veces traemos arraigadas cosas y las hacemos así pensando que estamos haciendo lo correcto, pero estamos quebrantando el mandamiento de Dios, porque la Biblia tal vez dice otra cosa. Y por último dice, no me dejes enteramente. Una oración, un ruego, le hace, por favor, no me dejes. Y Matthew Henry dice algo que me gustó, por eso se los quiero leer. Le dice, los más santos son los que más temen a la tentación, pues son los que más odian el pecado. Solo con la protección de Dios constante se sienten capaces de guardar sus estatutos. Y esa palabra estatutos viene del hebreo, de la raíz que significa grabar en piedra. Y da la idea de tener siempre presente ante sus ojos los estatutos para no correr la suerte fatídica de Israel siempre que transgredían los estatutos de Dios. Los más santos, dice, son los que más temen caer, porque quieren que Dios esté cerca de ellos, porque saben que es la única forma que van a poder guardar todos sus estatutos, cuando Él esté cerca, esté enteramente con nosotros. David sabía eso no solamente por la historia de Israel, que una tras otra vez, ¿no? Desobedecían a Dios, sino por su propia experiencia, ¿no? Por sus propias situaciones que él vivió, ¿no? Cuando no guardó los mandamientos de Dios, dice que hasta sus huesos, su físico se deterioró, se sentía en un hoyo, en un pozo, ¿no? Le dolían los huesos. Sabía lo que significaba estar lejos de Dios. Por eso ahí vemos cómo él decidió salir de todo eso. Y cómo se sintió, lo pueden leer en el Salmo 6, en el Salmo 51, en el 32, van a ver toda esa consecuencia de estar lejos de Dios. Por eso le dice, no me dejes enteramente, ¿no? Le clama, porque ya sabe lo que se siente, lo que se experimenta. Por eso hoy yo las animo, ¿no? Como al principio. Decidí hoy, ahora, ordenar tu camino, guardar, atesorar la palabra. Tal vez tenga que sacar algunas cosas de tus caminos que no son los de Dios, para poder llegar a ser como David, un hombre conforme al corazón de Dios, y ser nosotras la mujer conforme al corazón de Dios. Y quiero que piensen ahí,
Y recuerden que lo único que produce el cambio en nuestras vidas es la palabra de Dios, ¿no? Es la que es viva y verdadera, lo único que va a producir el cambio, no tus propios esfuerzos por cambiar, sino la palabra de Dios. Por eso atesoremos la palabra de Dios, guardemos la palabra de Dios, que podamos hoy decidir esto. Y para terminar, antes de orar, quiero leerle otras palabritas también, y que después aquí tengo para que cada una se lleve una. Dice, si querés proseguir en conocer a Dios, abrí vuestra Biblia, con la seguridad de que ella os hablará. No la leáis pensando que es una cosa que podés desechar en cualquier momento, porque ella es algo más que una cosa. Es una voz, una palabra, la palabra del Dios vivo. Señor, enséñame a escuchar. Los tiempos son ruidosos y mis oídos están hartos de griterías y sonidos estridentes. Dame el espíritu del niño Samuel que dijo, habla, Señor, porque tu siervo oye. Permíteme que te oiga hablándome el corazón. Haz que me acostumbre al sonido de tu voz y que lo oiga cuando todos los de la tierra hayan desaparecido. Haz que los únicos sonidos que oiga en ese momento sea la música de tu voz. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre, como dijimos al principio, no permitas que nos vayamos de este lugar sin hacer los cambios necesarios, sin tomar las decisiones como David, Señor, sabiendo la consecuencia que es estar lejos de tu palabra, sin atesorarla, tal vez poniendo otras cosas en el lugar de ella. Ayúdanos a decidir y poder llegar a ser mujeres conforme al corazón de Dios. Ayúdanos, bendícenos aún también en el compartir las unas con las otras. Y si hay cosas para solucionar también entre nosotras, de acuerdo a tus justos juicios, ayúdanos a tener la valentía de imitarte a ti y saber que somos ganadoras cuando nos humillamos. Señor, te alabamos una vez más y te honramos por todo lo que nos das. En el nombre de Jesús. Amén.